¿Qué tal, amigos? Bienvenido a su programa Sin Miedo al Éxito, que se transmite en la 107.7 FM de esta su emisora Estéreo Universidad Educativa, Informativa y Cultural. Y hoy estamos haciendo también un espacio a personas que marcan la diferencia en Panamá. Esta persona que le vamos a mencionar es licenciada en Mercadeo, coach de vida, facilitadora de herramientas de creatividad, liderazgo y de marca personal. Igual, es emprendedora y tiene más de 20 años evolucionando marcas afuera, ahora desde adentro. Guía líderes y también equipos en el ser y hacer. Con talento, más fe, más creatividad, tenemos la fórmula mágica de transformación. Tenemos a nuestra invitada del día de hoy, Lourdes Aldrete, que nos va a dar mucha información importante. Bienvenida, Lourdes, ¿cómo estás? Hola, Simón, bienvenido a ti también en este espacio. Yo feliz pues de estar aquí junto con tu audiencia y bueno, compartir los aprendizajes que he tenido y también aprender mucho de ti y de todo lo que vamos a compartir juntos este día. Bien, es interesante lo que mencionas porque a partir de este momento vamos a estar hablando sobre cosas que muchas personas necesitan saber. Y la parte importante que mencionas dentro de las cosas que haces es el empoderamiento y la forma como poder trabajar diferente. Hacer las cosas de adentro hacia afuera, que más o menos fue lo que entendí dentro de la información que me brindaste, ¿no? Hay cosas que de repente hay personas que no creen en el coach, no creen en el liderazgo, no creen en esas personas que le pueden dar esa transformación, pero es una realidad. No todo el mundo percibe las cosas específicamente de afuera hacia adentro. Nosotros tenemos que saber cómo nos perciben las personas. Y aquí nuestra amiga Lourdes nos va a explicar exactamente cómo es el asunto. Primero que todo, quiero darte las gracias por darme esta oportunidad de estar aquí en el programa de Sin Miedo al Éxito, que estamos transmitiéndolo por YouTube y también por el canal de la 107.7 FM Estéreo Universidad. Hoy estamos haciendo un espacio a nuestra amiga Lourdes, así que quiero hacerte unas preguntas para empezar a comenzar a hablar sobre el tema. Y la pregunta es la siguiente. Has mencionado que ahora trabajas desde adentro hacia afuera. ¿Qué detonó ese cambio en tu enfoque profesional y cómo lo aplicas en tus procesos de coaching? Quisiera saber eso. Bueno, Simón, mira, yo tengo una experiencia de más de 20 años trabajando en el marketing corporativo, en las marcas comerciales. Y bueno, estando allí, creando, desarrollando esas marcas, para posicionarlas en la mente del consumidor, me di cuenta que estas marcas pues podían brillar afuera, obviamente con todo un equipo que estaba detrás pero en realidad equipos muchas veces desconectados de su propósito, muchas veces desgastados físicamente, mentalmente. Y bueno, hoy en ese reenfoque que yo estoy haciendo a nivel profesional, me dije, ¿sabes qué? Yo sé trabajar pues el tema del marketing afuera con marcas comerciales y ahora sé trabajarlo desde adentro con la marca personal y el activo más importante de las empresas, que son los colaboradores. Y me estoy enfocando justo en eso, acompañar a líderes y a equipos a reconectar con ese propósito, ¿sabes? A alinearse con lo que representan esas marcas para poder tener marcas afuera, no solamente que se vean, sino que se sientan, ¿me explico? Entonces, hacer toda esa reconexión de líderes con equipos, de equipos con líderes, y que todos estén enfocados en una misma visión en pro de las marcas y de las compañías que ellos lideran. Entonces, al final del camino, bueno, yo fusiono toda la parte de lo que es creatividad, estrategia, fe, porque me parece que son súper importantes como para la parte 100% de liderazgo y de activar ese propósito y esa cultura organizacional. Dime algo, Lourdes, ¿cómo reciben las personas que tú le das esos talleres? ¿Cómo lo perciben? ¿Cómo tú los ves? ¿Cómo son sus caras? ¿Cómo es ese dinamismo que quieren absorber lo que está diciendo? O quizás algunas empresas los llevan a los talleres y demás y las personas no se ven esa reacción. A mí siempre me queda ese interrogante, porque a veces las personas van, no sé si tú sabes, ¿no? Las personas las llaman para ir a un taller, la persona va al taller, entonces ahí está el cafecito, la empanadita, hay una persona que es agradable a la vista y que habla bien. Ah, ok, ya, ese es el taller, pero ¿qué profundidad tú piensas o cómo tú percibes a las personas cuando están en tus talleres? Cuéntame esa partecita.
Mira, súper interesante la pregunta que me haces porque yo creo que, bueno, creo que tú también has estado pues en mi posición ahora, en el momento que nos toca como exponer, por ejemplo, en esta plataforma y en este espacio, que a pesar que obviamente estamos en una audiencia que no estamos viendo, sí estoy segura que has estado en espacios donde sí te están viendo, y cuando estamos en esa posición, o sea, tú puedes captar diferentes rostros, diferentes emociones, y las emociones es lo que más a mí en realidad como que me llega, ¿no? Porque esto es lo que de alguna forma me ayuda a interpretar cuál es el sentir de esa audiencia. Entonces, muchas veces hay cosas contradictorias. Tú ves a una persona muy risueña, con una cara muy alegre, muy que conecta, y otra persona que sencillamente está haciendo gestos como de incómodo, como que no le gusta, porque al final del camino sí he aprendido que no siempre vamos a agradarles a todo el mundo, pero lo que yo trato de hacer es buscar ese momento de inflexión o de conexión para como crear esa chispa, ¿me explico? Entonces, por eso es que yo al final incluyo dentro de mi metodología, por decirlo así, o de mi propuesta de valor, el tema de creatividad, estrategia y fe. Porque para mí la creatividad es súper importante, porque es muy diferente, por ejemplo, que tú vayas a una capacitación, que te dicten una charla o que te enseñen algo a nivel de equipo, de productividad, de comunicación, de valores, habilidades blandas en general, y no pase más nada, y sencillamente tú tienes un cuadernito ahí que estás escribiendo y tomando tips. Pero es muy diferente a que tú te presentes y digas, ¿sabes qué? Aquí vamos a accionar, aquí vamos a realizar dinámicas, aquí no venimos a sentarnos. Y es como que a soltar, aquí todos somos iguales y aquí nadie los está midiendo, no es que lo que van a hacer está bueno o malo, sino sencillamente es una tarde, es una mañana de trabajo. Entonces cuando yo hablo de esa manera, todo el mundo como que siento que se relaja, como que, cool, o sea, como que esto es otra cosa, chévere, o sea, y la gente muestra más participación, me explico. Entonces ahí es donde yo como que incluyo las metodologías creativas, porque esas son las que ayudan a que la gente se suelte y que la gente, tú sabes, active el pensamiento creativo y empieza a hacer las cosas diferentes. Y bueno, y la parte pues de la fe, que es ese momento de reflexión, que yo siento que es una guía espiritual, es una guía de Dios. Yo soy pues una persona cristiana, y de alguna forma siempre me gusta inyectar esa parte a nivel de espiritualidad, porque toco esas emociones. Entonces, claro, vas a tener una audiencia que de repente conecte de una vez, otra que no conecte tanto, pero al final del camino tú estás viendo como lo masivo, pues, o sea, la mayoría cómo se está desenvolviendo. Y por ahí entonces es donde yo voy leyendo esa audiencia. Y bueno, la parte de la estrategia definitivamente, que es la parte esta de, bueno, cuáles son las actividades, cuáles son las acciones que vamos a implementar y que nos van a ayudar a cumplir con un objetivo que es para lo que yo estoy o para lo que me contrataron. Háblese de habilidades blandas, háblese de cualquier tema en particular que yo esté. Y muy importante, siempre trato de hacerlo conceptual. Creo que, bueno, que de acuerdo a lo que conoces de mí, pues últimamente pues lo que estoy implementando a nivel de organizaciones es un viaje transformacional, y es todo pues conceptual a nivel de viaje, de capitán, de piloto, de pasajeros, de todo lo que hacemos a nivel cuando vamos a abordar un avión, que si el boarding pass, que si el check-in. Entonces eso es una connotación adicional que la gente dice, ¡ay, wow! Esto es diferente, esto es chévere. Y ahí la gente como que se activa, ¿me explico? Entonces se hace todo más dinámico y un poco más fácil para aquellas personas de repente que son un poquito más duras de entrarle, ¿no? Pero ese es el manejo que estoy practicando y que siento que es muy positivo tanto para las personas como para mí como expositora, ¿no? O como coach. Qué bueno que me den ese feedback de cómo funciona eso allá adentro y esa dinámica y esa innovación que tiene, ¿no? Que hace como un escenario que hace transformar a las personas como si fuera un viaje. Oye, qué iniciativa tan interesante. Y también me lleva a ese espacio de pensar de cómo tuviste esa
esa transformación y como tú nos explicas a nosotros, cómo las personas captan mejor lo que tú estás transmitiendo por medio de algo innovador y creativo, ¿no? La gente empieza como le toma un carácter diferente y no es lo habitual que se da en un taller donde las personas se sientan, ya hasta las nalgas se le duermen a las personas, ya están ahí todos cansados, se están durmiendo, después da un break, un coffee break, la persona se termina de dormir, como si les inyectaran melatonina, ¿no? A las personas porque no están haciendo la cosa correctamente. Pero el caso tuyo es bien interesante porque ayuda a las personas a interactuar y a tener esa empatía para que capten mejor la información. Excelente dinámica. Mira, ¿qué elementos consideras claves al momento de alinear la identidad personal con la marca de un líder o emprendedor? Importante. Mira, para mí los elementos claves son 3: coherencia, propósito y presencia. Coherencia porque definitivamente los líderes y nosotros como personas debemos estar claros y debemos tener un objetivo o un fin de acuerdo a lo que pensamos, decimos y hacemos. O sea, tenemos que ser coherentes, ¿verdad? No es que pensamos una cosa, decimos otra y hacemos una tercera. Entonces, para mí la coherencia es súper importante en el liderazgo. El segundo elemento, pues, es el propósito. O sea, ¿a qué estoy llamado a hacer? ¿Para qué estoy aquí? O sea, en realidad es eso, es descubrir cuál es mi llamado para poder entonces yo servir y accionar desde el ser, ¿verdad? Porque muchas veces, y es lo que yo comparto en mis capacitaciones, que muchas veces hacemos pero no somos. Y muchas veces tenemos y ni siquiera pues hacemos lo que queremos y mucho menos somos. Entonces siempre la fórmula está como al revés, o la mayoría de las veces está al revés, y debe fluir es ser, hacer y tener. Entonces el propósito ayuda mucho a que uno se enfoque en ese llamado y hacer o ejecutar la fórmula de la manera correcta. Y el tercer elemento, que es la presencia. ¿Por qué la presencia? Porque tenemos que estar presentes en el lugar donde estamos trabajando, estamos laborando o estamos sirviendo, o sea, por ejemplo, en mi caso, capacitando, haciendo coaching, porque al final eso es lo que va a marcar al resto de las personas o a los equipos o las personas que estamos ayudando, o sea, lo que va a dejar huella. Si nosotros hacemos las cosas por hacer y lo hacemos en piloto automático, pues definitivamente no estamos dejando ese legado y no estamos dejando esa marca, esa diferenciación que como, bueno, es mi eslogan en realidad y es algo que siento que es totalmente alineado con lo que la experiencia y lo que yo pues hoy en día hago, es que hay que marcar la diferencia para marcar el mundo. Y siento que la única forma de eso es de tocar emociones, de tocar la parte humana de las personas, porque necesitamos de las personas para poder llegar a resultados y para poder generar un cambio en el lugar donde nosotros nos encontremos, ¿no? Qué buena información nos acaba de brindar, y lo importante aquí que estamos haciendo es que estamos conociendo un poquito más de esta información valiosa que nos brinda Lourdes Aldrete y que cómo podemos transformar a las personas, ¿no? De una manera con sinergia, con esos elementos que nos ayudan muchísimo. Yo comparto muchos, quiero hacer una coyuntura aquí haciendo mi espacito, o sea, haciendo mi comercial acá. Yo también tengo algunos estudiantes que trato de captar y se me hace un poco complejo, no les voy a mentir, se me hace complejo materia como formador de emprendedores. Tengo una materia que se llama así. Tengo que formar a personas que se vuelvan emprendedoras, que vienen de cero. Esas personas vienen con miedos, con pensamientos diferentes, criados de una manera, y eso es bien complejo, tratar de impulsarlos, y mi constancia es lo que me va a llevar a mi éxito. Entonces, yo le digo a ellos muchas veces que uno de los elementos principales de una persona que está emprendiendo algo es que no se desanime, que se mantenga con esa energía interna, que lo haga saber que tiene un propósito y que está aquí haciéndolo constantemente, y la constancia que vaya a tener en lo que esté haciendo le va a dar ese logro de llegar al objetivo. Tarde o temprano, una persona lo va a ver, una persona va a decir, oye, tremendo trabajo que hace esta persona. Mira, te voy a referir a Lourdes Aldrete, que ella hace unos buenos talleres, y cuando vas a ver, estás creciendo de una manera exponencial, y dice, pero qué suerte tengo. No, tú eres el propio logrador de ese objetivo, porque has hecho las cosas bien,
y has dado ese seguimiento para que la gente te exponga y te vea qué es lo que estás haciendo. Qué interesante tema, y quiero también comentarte un poco sobre cuál ha sido el reto más significativo que has enfrentado al guiar equipos en su transformación desde ser y hacer. Bueno, mira, justo muy alineado con lo que me preguntaste anteriormente, porque es como que la lucha o ese hito que en realidad es como muy repetitivo en diferentes grupos, es la inercia de hacer por hacer, o sea, de hacer las cosas por hacerlas. Literalmente, como que tú sabes, o sea, es un piloto automático literal, o sea, yo hago esto porque sí, hay que lograr los resultados, pero no se pregunta el para qué, me explico. Entonces, ese para qué es tan importante en diferentes entornos, en el laboral, en el personal, en el espiritual, inclusive, porque nosotros tenemos que entender ¿para qué hacemos las cosas? ¿Para qué están sucediendo las cosas? Muchas veces nos empecinamos en el por qué, pero en realidad es el para qué. Entonces, es hacer entonces esa como introspección y hacer un autoconocimiento de decir, ¿sabes qué? Sí, yo estoy en este lugar para cumplir objetivos, pero ¿para qué más? Pero desde mi requerimiento, desde lo que mi ser necesita y cómo se siente él. Entonces es más la búsqueda esa interna de qué es lo que a mí me va a activar, qué es lo que a mí me va a incentivar, qué es lo que a mí me va a motivar para cumplir lo que tengo que cumplir, que es justo lo que decías con los emprendedores. Yo también tuve la oportunidad de dar una clase en la universidad que se llama Cultura Emprendedora y es el tema justo como lo dices, o sea, es el tema, ¿sabes? Que es como un 70-80% actitud y el resto es estrategia. O sea, es en realidad cómo estás tú, cómo te sientes. Sí, van a haber momentos que no son fáciles, van a ser días que no son fáciles, pero ¿qué tú estás haciendo para poder mantener esa llama y ese, como se dice, esa chispita encendida para continuar? Entonces vas a tener un montón de obstáculos, vas a tener un montón de puertas cerradas, pero tienes que buscar ese para qué lo estoy haciendo. O sea, para mi independencia financiera, para ser el pilar de mi familia, pero siempre lo que me he dado cuenta que siempre es amarrarlo a la parte emocional, porque es lo que nos mueve. ¿Me explico? Y es mucho también lo que yo le hablo a los grupos, a los equipos, o sea, donde ustedes están, representan marcas, sí. Pero además de representar una marca, una compañía, ¿qué es lo que los mueve a ustedes estar detrás de esa marca? Ustedes como personas, como Juan Pérez, como María, o sea, ¿qué es? Es obviamente llevar dinero a sus casas, pero sí, ¿qué más? Esa marca, ¿qué representa para ustedes a nivel de emociones? Entonces es conectar mucho más de decir, no, es que yo trabajo aquí y esta es mi posición, yo soy venta y listo, a mí me toca vender y ya tengo que cumplir con esta meta. No, va mucho más profundo y más allá. Siguiendo la línea de lo que me estás comentando, ¿tú crees que un factor influyente podría ser un departamento de recursos humanos que no esté alineado a reconocer el desarrollo de las habilidades blandas dentro de la entrevista de trabajo? Porque ese es un tema que también veo puntual. Yo me he dado cuenta que muchas empresas lo que no hacen un buen filtro, por lo menos en la entrevista, y cuando vas a ver la persona no tiene las competencias, dijo que sí quería el trabajo, lo contrataron, pero realmente ese era su propósito, estaba alineado a lo que quería hacer, le gustan las ventas. ¿Qué tú piensas al respecto, Lourdes? Mira, Simón, es algo súper importante lo que has dicho, porque muchas veces actuamos desde la necesidad, ¿ok? Y no desde lo que somos y queremos ser. Entonces, sí, se contratan personas o se aplican a posiciones de trabajo porque necesitas tener una entrada o un ingreso X, si no estás desempleado, necesitas rápidamente conseguir un trabajo, pero muchas veces no te gusta lo que estás haciendo, o sea, lo haces es por necesidad. Y eso, mira, me encanta lo que has dicho, porque muchas veces eso sucede en las organizaciones y por eso que la gente está desconectada, porque están en una posición o un cargo
que en realidad lo están haciendo en automático porque lo que están haciendo es para satisfacer una necesidad física, por decirlo así, o una necesidad material que vendría siendo pues el dinero, pero no es porque viven o porque su propósito es vender, en este caso específico. Entonces ahí es donde tenemos que hacer una pausa y reflexionar. O sea, mi propósito, mi llamado, o sea, mi vocación, ¿en qué está enfocada? Y es hacer entonces la parte de la introspección y decir, ¿sabes qué? A mí no me gustan las ventas, a mí me gusta, tú sabes, pintar. A mí me gusta ser artista, a mí me gusta la música, a mí me gusta dibujar. Entonces, sí, posiblemente a nivel económico no vas a tener la entrada que tú piensas que no vas a tener como si estuvieses en un departamento de ventas, pero nuestro destino lo hacemos y lo forjamos nosotros. Entonces, al final, si tú fluyes y tú vives siendo artista, siendo pintor, siendo, tú sabes, que te gusta la música, etcétera, tú ya estás fluyendo en lo que te gusta y créeme que la energía, o sea, Dios, las puertas se te van a abrir porque tú estás en ese entorno donde eres tú, donde eres ese ser. Y entonces con base a ese ser es que tú vas a accionar, tú vas a hacer para entonces tener. Pero si hacemos la fórmula todo lo contrario, no vamos a ser felices, vamos a vivir desgastados, vamos a vivir todos los días como pensando que, ay, sí, ya sonó la alarma del teléfono y me tengo que volver a parar para irse a trabajo que no me gusta, que no soporto, que no aguanto. Entonces, es al revés, ¿no? Y quiero comentarte eso. Este es un doble esfuerzo. No solamente el esfuerzo de contratar a una persona que no está alineada al objetivo organizacional de la empresa, sino que adicional tienes que motivarlo, tienes que crear esa motivación en esa persona y no buscar esos elementos de equipos autodirigidos que ya vienen formados de una entrevista real, donde tú entrevistaste a una persona por sus competencias, hiciste un estudio profundo de sus habilidades blandas y duras, sabes que la persona tiene libertad de capacidad de expresión, tiene empatía, trabaja en grupo, pero tú no pudiste reconocer eso dentro de la entrevista, entonces tienes un cuello de botella ahí en el momento de tener que trabajar con un personal con esas condiciones. Y tienes que hacer un doble esfuerzo. Entonces yo creo que esto va más allá de solamente entrevistar a una persona mal, sino que te crea un doble trabajo. ¿Qué te opinas al respecto? Sí, total. O sea, en realidad estás contratando un problema para la organización. Porque uno es una persona que ya está entrando desmotivada porque no está conectando con el cargo al cual aplicó, que sencillamente lo aplicó por una necesidad de dinero. Y segundo, o sea, al final del camino posiblemente no llega a los resultados porque no le gusta lo que hace, posiblemente cree un ambiente desmotivador que no conecte con los compañeros y tú sabes, se den otros problemas que van a afectar el ambiente laboral y la cultura. Entonces, tú pudieses tener mucha la intención como gerente de recursos humanos o como reclutador de contratar a las personas para que resuelvan una posición, pero si no vas profundo, como dices tú, se te van a generar otros problemas que al final van a afectar posiblemente a todo un equipo y el problema se va, como se dice, a agrandar. Entonces siempre es importante hacer esa, es más, yo creo que hoy en día he visto como que algunas compañías ya lo están poniendo en práctica de que la persona que ponen en reclutamiento es hasta coach. Entonces, esa persona ya con un expertise de coaching, ya en la entrevista, tú coacheas a la persona y ya tú vas leyendo entre líneas y te vas dando cuenta, sí, esta es la persona, este es el perfil, esto es lo que necesitamos, porque hasta allá tenemos que ver, la organización tiene que ver y tener una visión hasta ese punto, porque al final lo que quieres es contratar gente, como se dice, con todo el perfil, pero hablando desde cultura hasta lo que va a hacer en su puesto de trabajo. Entonces, ¿por qué? Porque tú no quieres, si tienes un problema de desmotivación adentro, tú no quieres que los desmotiven más. O sea, ya tienes personas buenas, aptas, que tú hay que trabajar, que por ejemplo en las capacitaciones, ponte que yo hago, de rescatar ese liderazgo, de rescatar toda la parte de la motivación, y también de afianzar, porque hay compañías que están muy fortalecidas y que creen mucho en que la cultura se tiene que mantener. Pero al final es leer desde antes y saber, ¿este va a aportar o no va a aportar en todo el sentido de la palabra, a nivel de resultado y a nivel de actitud? Oye, qué buena información me estás brindando aquí a la audiencia. Recuerden que están escuchando la 107.7 FM de Estéreo Universidad
y la transmisión por el canal de YouTube Sin Miedo al Éxito. Estamos hablando con nuestra amiga Lourdes Aldrete, que nos está dando una transformación ahorita mismo. Gracias por todos estos datos que nos está dando. Yo creo que las personas van a estar apuntando y van a escuchar, las personas que nos están escuchando ahorita mismo, en los famosos tranques que se hacen en Panamá después de las 5 de la tarde. Este programa se está transmitiendo a las 7 de la noche, así que ya hay gente que está en rumba al West, como le llaman, llegando a su lugar de vivir. Y bueno, pudo estar escuchando el programa a nuestra amiga Lourdes Aldrete, que está hablándonos un tema sensitivo en la parte de cómo transformar a una persona, cómo hacer el liderazgo, todas estas cosas que está mencionando. Antes de seguir con las preguntas que te quiero hacer, dime algunos títulos de algunos talleres que tú brindas para que la persona se vaya familiarizando. Aquí tenemos el teléfono de Lourdes Aldrete, 6671-2365, para las personas que están escuchando el programa, que quieran de repente, oye, me llamaría la atención hacer un taller sobre este tema. Repito, teléfono de Lourdes Aldrete, 6671-2365. Ella nos va a dar ahorita mismo los nombres de los talleres para que las personas que lo escuchen tomen nota y puedan llamar y saber un poquito más sobre eso. Cuéntame, dame los títulos de los talleres que tú tienes. Bueno, mira, Simón, sí tengo títulos de talleres, pero aquí es importante algo, porque yo trato siempre de hacer los talleres personalizados. O sea, en realidad, muy pocos de mis talleres se parecen unos a los otros. Por eso que para mí es súper importante que cuando yo me siento con el gerente de desarrollo organizacional o con el gerente de recursos humanos, yo le digo, ¿cuál es el problema que quieres resolver? Y entonces con esa información yo le trabajo la propuesta y viene toda la parte conceptual y creativa de qué es lo que vamos a trabajar. Por ejemplo, este último taller que estoy realizando, que se llama Viaje Transformacional en Valores, y que tiene que ver toda la temática de montarse en un avión, de tener destinos, de tener todos los elementos que necesitas para viajar. En realidad salió de una necesidad de un cliente y yo le dije, listo, vamos a trabajar lo que es integridad e integración. De hecho, él me dijo, es que el valor que quiero fortalecer es integridad. Y yo le dije, perfecto. Entonces, va integridad y yo le dije, y voy a unirlo con integración, porque al final del camino la integridad sí es un valor, pero la integración lo va a potenciar porque es una acción social que necesitamos todos siempre en todo momento. Entonces, ahí yo les desarrollé todo este tema de viaje transformacional con los destinos, integridad e integración, y es donde han salido cosas muy, muy interesantes, que va desde, por ejemplo, una fase 1 y una fase 2. O sea, no es que solamente damos las capacitaciones y nos vamos listos, no. Hay una fase 2 que antes de entonces yo retomar, hay un periodo de 3 meses donde dan seguimiento internamente, hay un comité, o sea, es todo bastante complejo porque yo soy fiel creyente de que, o sea, lo que tú no mides no puedes mejorar. Entonces, sí, es una capacitación, es un taller, pero los resultados, ¿cómo sabemos si la gente, pues, comprendió, está accionando con lo que la empresa en realidad quiere que los colaboradores hagan? Entonces viene la parte de la evaluación y la parte de generar los resultados para poder que eso siga permeando dentro de la organización. Entonces, ese, por ejemplo, es un taller, pero como te digo, siempre yo les doy como la personalización. Hay otro taller que se llama a nivel de lo que es humanizando, ¿verdad? Desde la creatividad. También tengo talleres a nivel de emprendedores. Tú que hablabas, por ejemplo, de tus estudiantes. Tengo talleres espirituales a nivel de lo que es liderando a través de la guía de Dios. O sea, hay muchas cosas porque yo, como te digo, yo uno todo lo que es creatividad, fe y estrategia, que al final es lo que nos genera una transformación. Entonces, tengo una lista, sí, de seminarios que he dado, pero más que nada lo que quiero, por ejemplo, que la audiencia se quede es que si hay un problema de comunicación, hay un problema de productividad, hay un problema de algunas habilidades blandas y también duras, por ejemplo, yo veo la parte pues de marketing, de ventas, de servicio al cliente, yo le doy como la propuesta completa de acuerdo a lo que el cliente está necesitando, ¿no? Entonces, es decirme, bueno, yo quisiera resolver un tema de comunicación, perfecto. Que me llame a Lourdes, mira, estoy teniendo este problema, y yo les monto su propuesta y muy alineado con lo que ellos quieren para poder entonces entender de una vez
cuál es esa solución y la parte creativa, que es por ahí donde yo conecto, me explico, ahí es donde está mi diferenciación. Entonces, desde que la gente entra, ya está viendo la temática y se van montando, como se dice, en el carrito, ¿no? Como decimos los panameños. Oye, escuchándote comentar sobre el tema, me llama la atención sobre un elemento importante dentro del recurso humano, y son los consultores externos, ¿no? Las personas que dan esa consultoría a las personas. ¿Cuál es la diferencia que puede haber entre un consultor externo? En los casos que tú me hablaste, algo parecido al consultor externo. El consultor externo va a hacer un análisis en base a un requerimiento que tengan porque están viendo deficiencias en ciertas áreas de la empresa. Entonces, la diferencia entre un consultor externo y un coach no la percibo. Creo que pareciera que fuera lo mismo. ¿Qué me dices tú? ¿Sería lo mismo o hay alguna diferencia? Mira, lo que pasa, hay algunas cosas que sí están muy conectadas, pero la diferencia está que el coach en realidad está para guiar. O sea, el coach guía a los equipos. O sea, ¿y qué hace el coach? El coach, por ejemplo, en mi caso, con dinámicas, ellos mismos van resolviendo casos, ellos mismos van encontrando las respuestas de las preguntas, con mi guía. ¿Me explico? No es que yo les voy a decir lo que tienen que hacer, ¿no? Yo les voy haciendo preguntas durante el espacio que estamos haciendo en las dinámicas y ellos mismos van buscando las respuestas, porque al final es eso, de eso se trata la parte del coaching. La parte de la consultoría es definitivamente entrar a la empresa, pedir información, cuestionar, hacer preguntas, tú te tomas toda esa información, haces los análisis, haces la investigación y regresas con una propuesta a nivel de la situación del problema y con el plan de acción para que ellos implementen. O sea, básicamente el consultor se mete en el problema, busca la raíz y llega después con la solución. Esto es lo que tienes que hacer, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, claro, en esa parte de consultoría, tú tienes que hacer algunas preguntas y en esas preguntas posiblemente te das cuenta que las personas que están involucradas o que están dentro de lo que quieren solucionar empiezan a hablarte y tú dices que pero es que ya tú me estás dando la solución, o sea, me explico. Pero ese es el tema, por eso es que muchos recurren a consultorías externas porque dentro las personas están metidas en una caja, o sea, es como los caballos, tú sabes que cuando están en la carrera le ponen ¿cómo se llama? No sé cómo se llama eso a nivel de lo que es hípica, pero le ponen el antifaz. El antifaz para que no miren para ningún otro lado, sino que miren de frente para que no se distraigan. O sea, ellos les abren, toca la carrera y ellos están mirando de frente, y menos porque el objetivo es llegar a esa línea o a esa bandera que está ahí al final. Entonces, eso pasa mucho con nosotros, por ejemplo, los que en algún momento estuvimos en corporativo y los que están en corporativo, que estamos metidos en la caja y no vemos más nada, estamos viendo, pero necesito una persona de afuera a entrar y decir, ¿sabes qué? Quítate el antifaz, mira lo que está pasando a tu derecha, mira lo que está pasando a tu izquierda, mira lo que está al frente de ahí, es donde en realidad te das cuenta de que la solución la tienes tú mismo. Pero al final es un trabajo que se hace porque sí, y es eso, estás en piloto automático haciendo todos los días lo mismo que no te das cuenta que tú mismo tienes la solución. Entonces es muy curioso y muy, muy chévere también porque tú dices, oye, tú mismo me acabas de dar la respuesta o tú me acabas de dar la solución. Entonces, pero ahí es donde como que se hace una sinergia entre el coaching y la consultoría, pero son en realidad dos cosas diferentes que en algún momento se pueden alinear, pero trabajan de manera distinta. Podríamos entonces interpretar, ¿no? Dentro de tu información, de que el coach te va guiando y el consultor externo lo que hace es que identifica el problema y le dice a la empresa, este es el problema que tiene y esta es la posible solución. Exacto. Sin embargo, no crea esa empatía entre las personas que están en su alrededor, que eso sí lo hace el coach. El coach sí se involucra un poco más y conoce un poquito más, ya sea la parte humana, ya sea otros elementos que no se identifican dentro de una consultoría. Excelente, porque ahora yo creo que los consultores externos van a tener que utilizar esa dinámica e incluir el coach dentro de la consultoría. Exacto, ¿no? Exacto. Tal cual. Es que uno tiene que hacerlo, porque si no lo hacen tal cual, las personas van a buscar mejor opciones con coach que le van a dar la información, le van a dar el problema, le van a decir cómo solucionarlo, o las mismas personas perciben dentro de encuestas de clima organizacional, dentro de la empresa se van a dar cuenta cuál es el problema. El problema dentro de la métrica que me salió de la encuesta me dice que el problema acá es liderazgo.
Entonces, ¿quiénes son los líderes de departamento? Vamos a ver qué están haciendo, cómo están haciendo. Entonces, ya uno se va encontrando elementos de juicio para tomar decisiones, y ahí es donde podría entrar el coach. Yo creo que también por ahí vendría haciendo el tema, ¿no? Exacto, tal cual, Simón. Las dos, como se dice, las dos posiciones son importantes, ¿verdad? Pero ideal cuando tú tienes 2 en 1, porque tú vas como coachando al momento que estás haciendo la consultoría. Y al final es decir, ¿sabes qué? Sí, el problema es liderazgo y lo que necesitas es un equipo, y de repente liderazgo, sí, pero el liderazgo tal vez en no todas las áreas, el liderazgo en lo que es el departamento de servicio al cliente, posiblemente. Entonces tú tienes supervisores allí que no están teniendo un buen liderazgo con los que están atendiendo directamente a los clientes, entonces te enfocas ahí y ¿qué dices? ¿Sabes qué? Vamos a hacerle un coaching a los supervisores, porque aquí es algo más profundo. Aquí tú tienes que conectar con ellos desde el ser para que ellos vayan, como tú sabes, como soltando eso que les está afectando para ellos ser unos buenos líderes. Entonces ya cuando ellos sueltan, que ellos empiezan entonces a actuar desde el ser, ¿para qué estoy aquí? ¿Qué es lo que me está conectando? ¿Cuál es mi propósito? Entonces yo logro ser un mejor líder y eso lo recibe y eso lo siente y se transmite a tu equipo. Entonces, eso es lo chévere y lo bonito, porque al final del camino tú puedes ir resolviendo las cosas así como se dice en nichos, segmentadas. Ya si es algo más masivo, bueno, se hace más masivo, ¿no? Súper, súper. Es bueno identificar eso, Lourdes, porque mucha gente, inclusive hasta gestores de recursos humanos, no saben la diferencia entre un consultor externo y un coach, y piensan que ese elemento se puede identificar y se puede solucionar, cuando estamos viendo que va a depender de la circunstancia. Yo quiero solamente tener un elemento de identificar, o quiero tener un elemento que me ayude en la marcha del proceso creativo de las personas y que vayan creciendo dentro de la empresa. Sí, mira que justo pues, en una última capacitación que tuve, ellos tenían que hacer una resolución de casos de la vida real y que ellos mismos estaban teniendo dentro de la organización. Y como grupo lo tenían que resolver bajo mi metodología propia, que es AK Power, que es el poder de atraer, crear y accionar. Y ellos tenían que ir, bueno, la parte de la atracción, de la creación y de la acción. Y tenían que presentar los resultados, cómo ellos habían resuelto este caso. Y entonces, ellos como que me preguntaban cuando ellos estaban exponiendo y yo les hacía preguntas para atrás, porque al final yo lo que les decía es que yo no les quiero dar la respuesta, ustedes son los que están teniendo ese problema y yo necesito que ustedes descubran qué es lo que tienen que hacer como equipo, qué es lo que tienen que hacer como departamento para poder solucionarlo, y asimismo las propuestas y las acciones que ustedes recomiendan para que eso no vuelva a pasar. Entonces, yo le dije, yo estoy aquí para guiarlos, yo no estoy para decirles a ustedes cuál es la solución, porque de eso no se trata. Entonces se quedan de que, oh, wow, entonces hacían más profundidad y ellos mismos iban escarbando, iban entregando cosas pero súper valiosas que yo misma dije, wow, ¿de dónde sacaron eso? ¿Me explico? Pero es eso, porque tú los presionas a que se metan más allá y en realidad ellos obtengan esa solución, que ya están conectados y que van a ejecutar la acción o el plan para hacerlo posible. ¿Me explico? No fue porque Lourdes Aldrete le da la solución. Lourdes Aldrete le da la solución y ellos dije, ¿y esto cómo se hace y por dónde empiezo? No, me explico. Sino que ellos dijeron, la solución es esta, así que ya yo conecté y yo sé que voy a hacer esto, esto y esto. Oye, y entonces dentro de tus talleres, inclusive las personas como se sienten más en confianza, generan empatía con ellos, quizás dan hasta buenísimas ideas, y esas ideas no las han implementado en la empresa porque tienen algún tipo de situación interna y no lo hacen, pero contigo lo sueltan, y esa información es valiosa. Y la persona te da cuenta que tienen mucho talento y que son creativos, pero no lo exponen dentro de la empresa. ¿Te ha pasado eso? Exactamente, no, total, o sea, hay personas que en realidad, o sea, se sueltan tanto, y que de hecho yo siempre le digo a los gerentes, por ejemplo, a la persona que me contrata de recursos humanos, de desarrollo organizacional, yo siempre los invito a que estén anotando, porque ustedes conocen a su gente, ustedes conocen al personal, y ustedes se pueden, o sea, impresionar de que tal vez hay personas que ustedes las ven súper calladas y las ven que son súper introvertidas en su puesto de trabajo, pero llega ese taller y empezaron a dar unas ideas que ustedes dicen, wow, ¿de dónde ella tenía todo eso? Entonces,
anoten porque al final del camino es como que, wow, es un plus, y dice, yo no sabía eso de esta persona, o sea, que ella podía aportar eso, o que tenía esta fortaleza, ¿me explico? O de alguien que sí, es un líder, pero al final del camino te diste cuenta que de repente el colaborador de él fue el que le solucionó el problema en el caso, y él no. ¿Me explico? Entonces, son como cosas que tú, ay, yo pensé de repente que le iba a dar esta respuesta y el que le dio la respuesta fue el que trabaja para él. Entonces, es súper, como se dice, interesante ver todo lo que se logra en ese tipo de dinámicas y de interacciones, porque al final tú como gerente de recursos humanos, como ya sea gerente de ventas o tu mismo equipo, tú te das cuenta que, wow, o sea, yo no sabía que María tenía esta habilidad o que podía aportar tanto. Entonces tú vas como tomando nota, ¿no? Tú vas diciendo como que esto, y lo importante es que de esas reuniones, de esos espacios, se generen propuestas para la compañía, para eso mismo, para mantener la parte de la creatividad, para mantener la parte de la interacción entre equipos, porque eso es, o sea, se necesita mejor comunicación. Bueno, ¿qué vamos a hacer como compañía para que se genere más comunicación? O sea, bueno, en las reuniones mensuales vamos a poner a cada uno a hablar, tú sabes, de cómo están ellos personalmente, no necesariamente laboralmente. ¿Y qué es lo que hace eso? Conecta, y la gente entonces empieza a fluir y a decidirse de muchas cosas. Excelente información que nos está brindando nuestra amiga Lourdes. Ya estamos casi en la recta final, pero quiero darle algunas otras preguntas que mencionaste. Combinaste talento, fe y creatividad en tu fórmula de transformación. La mencionaste, me parece. ¿Cómo equilibras esos tres elementos en procesos reales con tus clientes? Mira, para mí lo que es talento, fe y creatividad va muy de la mano, porque al final es una alineación hacia la transformación. El talento, ¿por qué? Porque pues es ese recurso humano que está allí y que necesitas de él para llegar a un resultado, ¿verdad? Pero ese talento tiene que estar conectado de alguna forma. Entonces, ¿conectado con qué? Ahí es donde yo alineo de alguna forma la fe. ¿Por qué la fe? Porque la fe, pues, es todo aquello que no ves, pero que sientes. Entonces, es como entender esas emociones y que yo pues obviamente lo alineo mucho con la dirección de Dios, y es decir, bueno, pues yo estoy conectada con un creador, con mi creador, y que Dios esto es el que me guía y me dirige, ¿verdad? Entonces tocas la parte espiritual, que para mí es importante, y te soy bien sincera, Simón, muchas veces tal vez pensamos por ideologías erradas que es un tema que no deberíamos tocar a nivel laboral. Y sí, hoy en día la gente cada día está más receptiva de conectar con la parte espiritual. Tal vez antes no, pero hoy en día sí están más sensitivos a esa parte. Y tú consigues mucho más por allí. ¿Por qué? Porque al final, yo siempre digo, nosotros no somos lo que somos porque es que somos inteligentes y porque somos lo que tenemos las mejores habilidades o porque tenemos el mejor currículum, sino que hay un ser superior, es Dios que nos abrió las puertas para que nosotros fuéramos lo que fuéramos, ¿me explico? Entonces, conectar con esa parte y de que ellos entiendan, llegan una introspección espiritual, para mí, pues va muy alineado. Y al final del camino, la creatividad, que es lo que yo, pues, obviamente activo con todas las metodologías que tengo para poder generar esas dinámicas que potencien pues cada una de las acciones que ellos tienen que hacer para poder lograr el resultado del objetivo, ¿no? Entonces, al final, para mí esos tres factores son sumamente importantes a nivel de estrategia para poder entonces yo lograr o resolver ese problema por el cual se me está contratando. Qué buena esa explicación que nos acabas de dar, y quería cambiarte un poquito la pregunta y quería hacerte la siguiente. ¿Qué diferencia hay o existe entre un líder creativo y un líder tradicional en un entorno empresarial actual? Lo que está pasando ahorita. Mira, los líderes tradicionales suelen trabajar desde la parte del control o de la autoridad. O sea, yo tengo el control, aquí se hace lo que yo digo, no necesito ideas de nadie.
sea, ya esto es lo que ustedes tienen que hacer y listo, yo no estoy preguntando si están de acuerdo o no están de acuerdo. Ese es el líder tradicional, que de hecho recibió una instrucción de su superior y lo baja a sí mismo a su equipo. Entonces, eso por lo general es lo que encontramos mucho en las compañías, porque estamos como robotcitos y tal vez muchas veces lo hacen involuntariamente. Entonces, el líder creativo es ese líder que dice que, ¿sabes qué? Yo me gustan los retos, me gustan los obstáculos, voy a abrazar la incertidumbre y voy a preguntarle a mi equipo qué es lo que podemos hacer aquí. O sea, este es el problema, no estamos logrando la meta, o sea, ¿usted qué se le ocurre? Vamos a hacer un brainstorming porque aquí tenemos que sacar respuestas todas y los resultados los tenemos que lograr todos. ¿Me explico? Es ese líder que, tú sabes, dice, aquí todos estamos metidos y estamos enfocados en lo mismo y todos ganamos o todos perdemos. Y yo quiero escuchar de todos. Entonces ahí es donde se abre y tú tocas la parte humana porque el equipo dice que chuleta, o sea, mi jefe me quiere escuchar. O sea, a mi jefe le interesa lo que yo tengo para aportar. Entonces ahí fluyen y créeme que salen unas ideas y que, digo, tú puedes ser líder, tú puedes ser gerente, tú puedes ser jefe, pero a veces tú escuchas la gente que, por ejemplo, los vendedores que están en la calle, yo pues que vengo más de 20 años trabajando en marketing, que sé toda la parte pues de comercial, que yo en realidad las mejores ideas, a ver, yo las trabajaba y las desarrollaba después que hablaba con un vendedor. Yo me sentaba con el vendedor y es que, a ver, tú que estás viendo en la tienda, tú que estás viendo en el supermercado, que sí, yo podía salir a hacer ruta con ellos, pero esos hombres están todos los días en el punto de venta, hablando con el cliente, viendo la estantería, viendo el producto, viendo la competencia. Entonces yo decía, hey, necesito desarrollar esto, hay que innovar con esto y necesito que me des información. Yo tengo esto, intercambiamos como figuritas, así como cuando tú estás completando un álbum. Oye, o sea, la información que yo recibí allí, o sea, boom, era como, mírame ChatGPT hoy en día, o sea, una cosa de que, wow, de ahí ya todo fluía y todo conectado. Entonces, el margen de error se te minimiza porque ya tú estás directo con la fuente, o sea, esa persona que está todos los días en la calle viendo en realidad lo que está pasando y muchas veces actuamos al revés. Venimos con el paquetito de que esto es lo que tienen que hacer, esto es porque a mí Lourdes Aldrete se me ocurrió y yo pues lo soñé y esto es lo que tenemos que hacer. Entonces, pero Lourdes, todavía existe gente así, todavía existe gente que quiere llevar el librito a decir las cosas como se hacen cuando la gente está viviendo en carne viva frente al cliente. Todavía. Por eso es que todavía hay muchas compañías desgastadas, hay muchas compañías que a veces no saben por qué no logran los resultados, porque cuando entonces tú coges una lupa y tú te vas a la parte del liderazgo principalmente, tú te das cuenta que hay líderes tradicionales, o sea, líderes que se quedaron con ese by the book de hace muchos años y que no están con la apertura de escuchar a la gente, no están con la apertura de decir, ¿sabes qué? O yo me equivoqué, yo no soy el dueño de la verdad y yo quiero escuchar a mi equipo y yo quiero ver qué es lo que tienen que decir. Creo que sé por qué son así. Esos líderes que son, ¿cómo le llamamos? Tradicionales, son así porque tienen temores a que lo expongan y le digan, pero si él me tiene que estar preguntando qué hacer, porque él no toma decisiones. Y eso también creo que podría ser una espada de Damocles. Que la persona dirá, bueno, si yo le pregunto a la persona qué hacer, o bajo esa lupa, la gente va a decir, pero tú no estás contratado para que tú lo hagas. Y eso también puede pasar. ¿Qué tú piensas al respecto? Sí, pero es la forma. Me explico, es la forma, porque es muy distinto que tú vayas a una colonia y que dime qué tengo que hacer aquí, a que tú lo sientes y hagas un trabajo de lluvia de ideas y digas, muchachos, tenemos este problema, yo pienso que lo podemos resolver de esta manera, de esta manera. ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes sienten que puede resolver? O sea, es hacer la parte de inclusión. Me explico, no es que tú vas ahí donde colaboras y que, hey, dime qué es lo que tengo que hacer. Por eso que yo te decía, hay que intercambiar figuritas. O sea, es decir, ¿sabes qué? Yo tengo esto y esto y esto y esto. ¿A ti te parece? ¿Tú crees que por ahí podemos? Entonces, la persona viene y se conecta. Sí, jefe, yo creo que sí puede ser por ahí. Pero usted sabe que podemos hacer esto y esto adicional. Entonces, tú vas complementando tu idea con otra. O posiblemente te vas a decir, no, jefe, eso no.
Eso ya lo intentó alguien hace como 5 años y eso no resultó y tú ni sabías. ¿Me explico? Entonces, ahí es donde te das la apertura a que el equipo, y tú vas leyendo el equipo, lo vas conociendo en diferentes cosas, en sus actitudes, en sus pensamientos, y ahí tú creas conexión. O sea, para mí lo más importante, te lo digo, Simón, es la conexión. O sea, tú tienes que conectar con la gente y así mismo como tú conectas con la gente, vas a conectar con las marcas que representas, porque te dieron la apertura, porque tú ayudaste a construir esa solución, tú ayudaste a construir esa marca, tú ayudaste a construir esa respuesta a esa pregunta o a ese problema. Entonces, todo viene por la parte de la conexión, y la conexión viene de una parte muy de creatividad, de ser innovador, de estar abierto a. Y esos líderes tradicionales también, que tú lo decías, muchas veces tal vez hoy existen porque tienen creencias limitantes, me explico, tienen creencias de atrás, de cuando estaban chicos, de toda su parte de cómo los criaron en su casa, y tal vez no es culpa de ellos, pero ahí es donde entra la parte del coaching, y ahí es donde, tú sabes que suelta, libérate, eso no es problema tuyo, eso ya pasó atrás, eso no era lo que tú tenías que cargar, esa maleta suéltala porque no es tuya, y ahí es donde ellos se empiezan a dar cuenta que es verdad, o sea, me explico, o sea, no tengo por qué estar cargando con esa maleta que al final, ¿qué me ha dado? Nada, problemas. Qué bien que nos estés aclarando muchas dudas aquí a las personas que nos están escuchando. Recuerden que estamos ya en la fase final del programa Sin Miedo al Éxito. En esta su emisora, la 107.7, con nuestra amiga Lourdes Aldrete, hablándonos con el título Un viaje para transformar marcas de adentro hacia afuera. Con esta información nos está brindando tantos detalles que pueden transformar tu vida, no solamente de forma individual, sino empresarial. Así que quisiéramos también hacerte esta preguntita. Tengo una pregunta aquí. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere empezar a trabajar su marca personal, pero no sabe dónde comenzar? Tremenda pregunta. Súper buena pregunta. Tú sabes que tenemos que regresar a lo básico. Muchas veces piensan que crear una marca personal, y yo que, bueno, estudié la consultoría en marca personal y ayudé pues a muchas mujeres emprendedoras a crear su marca, pensamos de que, ay, sí, marca personal, mi logo, ¿cómo se va a ver? Mis colores, yo quiero que sea rojo, azul y amarillo, ay, la tipografía, así que el branding, ay, sí, o sea, por todo lo superficial, y que obviamente yo, por ejemplo, que tengo conocimiento y experiencia en marketing, sí, todo eso es lindo, todo eso es hermoso, todo eso, pero eso es lo superficial. O sea, en realidad lo que importa y la profundidad es lo que está dentro. ¿Y qué es lo que está dentro? Tienes que irte a tu historia. O sea, ¿cuál es tu historia? ¿Cuáles son tus valores? ¿Cuál es tu propósito? ¿Para qué tú quieres hacer lo que quieres hacer? O sea, y estamos hablando a nivel de emprendimiento y a nivel también del cargo o la posición que tengas en el trabajo. O sea, yo ¿para qué estoy como gerente de ventas aquí? O sea, ¿para qué? ¿Para qué? O sea, mi historia, ¿cuál ha sido? ¿Qué es lo que conecta conmigo a nivel de ventas? O sea, es eso. Y después, entonces sí, la estrategia es importante, el brand book es importante, sí, eso es importante, pero eso es secundario. O sea, lo principal es con qué yo conecto, o sea, qué es lo que, de mi historia, qué es lo que yo en realidad valoro tanto que la gente va a conectar y por eso me van a comprar y por eso me van a seguir. Entonces, pero no, nos enfocamos mucho en lo superficial. Entonces, la marca personal, de hecho, empieza desde eso. O sea, no vamos a hablar nada de branding, ni siquiera quiero saber cómo que se va a llamar tu negocio, pues no, vamos a hablar de cuál es tu historia, cuáles son tus valores, con qué tú quieres conectar, para que la gente, en realidad, eso es lo que la gente recuerda. O sea, las emociones, qué fue lo que dijo, la historia de ella se parece mucho a la mía, o me conectó tanto que por ahí es que me voy y por eso yo le compro a ella. ¿Me explico? Qué buena información nos acaba de brindar, y alineada a lo que menciona también el impacto de la era digital y las redes sociales, cómo están influyendo a las personas, cómo se conectan con todas las que son las comunidades, ¿cierto? Esto es importante también. La marca personal, siempre la gente dice, ¿cuál es tu marca personal? ¿Cuántos seguidores tienes? ¿Y cuál es tu marca personal? ¿Y cuál es el contenido de tus redes sociales?
Eso también es parte, claro que sí, porque tú tienes que impactar. Pero la parte esa que mencionas tú, esa conexión que tiene que haber en la persona y que lo que diga que es. Dice otra. Hay gente que muestra algo en sus redes sociales, pero realmente no es así. Entonces ese es un error garrafal que hay, porque la gente te percibe de una manera y en el momento que tienen que hacer contacto físico contigo, tienen que tener una relación de conversar sobre un tema en particular, o tienen que hablar en persona en un taller, ya no es igual, ya eres otra persona, ya no te atreves a hablar, no te atreves a expresarte porque la cámara es la que no te daba miedo, la persona es la que te da miedo. Exactamente. Exactamente. Y entonces es la parte de que falta autenticidad. Entonces no eres auténtico, no eres auténtica. O sea, en realidad estás detrás de una pantalla y ya, pero cuando llega el momento, la gente se da cuenta. Eso es una careta que se cae. Es una careta que se cae, eso no perdura. Y por eso hoy en día también es súper importante eso a nivel de las redes sociales, como dices, porque tenemos que tener cuidado porque muchas cosas no son como se ven. Bueno. Llegamos a la parte final del programa. Quiero agradecerte, Lourdes. Estoy muy contento por esta entrevista que te acabo de hacer. Has dado bastante información importante. Recuerden, Lourdes Aldrete, 6671-2365. Le puede dar esos talleres tan importantes a sus empresas de manera individual. También trabaja, ¿verdad? También puede dar coaching individual. Sí, claro. Así que tenemos esa conexión. Tus redes sociales, cuéntanos, ¿cuáles son tus redes sociales, Lourdes, para que la gente sepa y te puedan seguir en tus redes sociales? Estoy en Instagram, Lourdes Aldrete Coach, Lourdes Aldrete Coach, en Instagram. Bueno, en LinkedIn también, pero bueno, estoy actualmente más activa en Instagram. Y bueno, mi teléfono, mi correo es coach@lourdesaldrete.com. Bueno, y así llegamos al final de otra emocionante edición Sin Miedo al Éxito. Queremos agradecer a todos nuestros oyentes de la 107.7 FM de Estudio Universidad, a nuestros seguidores del canal de YouTube y por acompañarnos una vez más. Claro que sí, esperemos que hayan disfrutado el programa y que la historia de nuestra amiga Lourdes Aldrete le haya servido para hacer inspiración y motivación y seguir adelante en sus propios proyectos. Quiero agradecerte, Lourdes, por tu espacio y si quieres dar algún mensaje adicional, una despedida a las personas que estuvieron escuchando el programa y si quieres saludar a alguien de la emisora, también tiene las puertas abiertas. Bueno, Simón, darte las gracias por el espacio nuevamente, por esta conversación que en realidad pues yo siempre aprendo a pesar de que, por ejemplo, yo estoy en el lado pues de que me están entrevistando. Yo siempre pues aprendo de esas mismas preguntas que me hacen y así mismo de los comentarios que podemos interactuar y de las ideas. Y al final eso es lo que yo invito y ese es el mensaje que quiero dejar hoy. Que la transformación es diaria, o sea, todos los días nosotros tenemos que levantarnos con ese sentimiento, con esa emoción de que ¿qué más puedo cambiar hoy? ¿Qué más puedo transformar hoy? Y es a través de una conversación con una persona, es a través de algo que me algo que me pasó y siempre sé para qué me está sucediendo esto, porque la vida, Dios me quiere mostrar algo. ¿Para qué yo tuve esa experiencia? No, o sea, ¿para qué? Siempre es el para qué el que nos va a abrir las puertas, el que nos va a transformar, porque es eso se trata la vida, es constante movimiento y transformarnos para, tú sabes, estar alineados a ese propósito y esa razón de ser de por qué estamos aquí, ¿verdad? Bueno, gracias por tu último mensaje y estamos entonces conectados con otro personaje importantísimo como en el día de hoy, nuestra amiga Lourdes Aldrete, que nos dio tremenda información. Gracias a todos los oyentes y nos veremos en otra ocasión. Muchísimas gracias, estamos de vuelta pronto. Bye bye, chao.